y bienvenidos a Es Tiempo de Sumar. En el capítulo anterior pudimos revisar que para desarrollar la vacuna contra la COVID-19, esta tuvo que atravesar unos estudios con unas fases bastante estrictas y bastante rigurosas que nos permiten tener tranquilidad a la hora de decir que estas son eficaces y seguras para combatir la infección por COVID-19 en esta pandemia que nos ha azotado tan duro. Sin embargo, como con cualquier medicamento, en este caso con cualquier vacuna, se pueden presentar efectos adversos o efectos secundarios asociados a la aplicación de la misma. Hoy en Es Tiempo de Sumar vamos a despejar todas las dudas que podamos tener en la comunidad en general al respecto de los efectos secundarios o reacciones adversas por la vacunación de la COVID-19. Antes de iniciar, quiero recordarles que Es Tiempo de Sumar es una estrategia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Televisión que busca crear conciencia e informar a la gente para contrarrestar los efectos del avance de la COVID-19 en nuestro país. Para el 18 de febrero de 2021, Israel se posicionaba como el primer país en el mundo con más dosis aplicadas de la vacuna contra la COVID-19. En efecto, de cada 100 habitantes, más de 91 ya habían recibido la inmunización. En segundo lugar, se encontraban los Emiratos Árabes Unidos, con 58 habitantes vacunados de cada 100. Y en tercer lugar, estaba el Reino Unido, con aproximadamente 28 habitantes ya vacunados de cada 100. Más de 275 millones de personas habían recibido alguna dosis de la vacuna el 3 de marzo de 2021 y más de 58 millones de personas estaban completamente vacunadas, es decir, el 0.74% de la población mundial. Para poder hablar sobre efectos secundarios asociados a la vacuna de la COVID-19, tenemos a dos invitados el día de hoy. Ellos son el doctor Jairo Morantes, él es médico internista y especialista en epidemiología también, profesor asociado del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina. Asimismo, contamos con la participación hoy del doctor Carlos Álvarez. Él es infectólogo y epidemiólogo. Él es actualmente el coordinador de estudios COVID ante la OMS en Colombia. Profesores, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, profesores, voy a empezar por preguntarles las generalidades con los efectos secundarios de la vacuna del COVID-19. Profe Jairo, ¿se puede decir que todas las personas pueden presentar los mismos efectos adversos o realmente depende de cada persona? Y en este caso, ¿cuáles serían los efectos adversos que podríamos esperar al aplicarse la vacuna de la COVID-19? Sí, claro. Los eventos adversos se pueden clasificar como unos que se presentan inmediatamente y otros tardíamente. Estos a su vez entre leves o serios o moderados. Entonces, dentro de los leves siempre está, y que están en todas las vacunas, en cualquier vacuna, que es el dolor en el sitio de la aplicación, la fatiga, algo de mialgia, puede dar también inflamación de los ganglios, cefalea y malestar general. Estos se pueden presentar frecuentemente, pero son muy leves. Otro grupo que es más importante es el de los eventos serios o graves. En este caso, puede dar anafilaxia, que es una reacción alérgica grave, severa, y también se puede presentar, incluso en algunos casos se han reportado casos de parálisis facial. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que los eventos adversos, también hay algunos que se asocian al efecto placebo del medicamento y por el contrario al efecto nocebo. Cuando hablamos de placebo es cuando este medicamento genera un efecto beneficioso pues, cuando este placebo, que es cuando no se aplica el medicamento, genera un efecto beneficioso en el paciente. Sin embargo, cuando este efecto le genera un daño al paciente, se llama un efecto nocebo. Entonces, son como todos los eventos que hay que tener en cuenta en este grupo de pacientes. En los distintos estudios, cuando se han reportado estos casos, lo que se ha encontrado es que pacientes quienes han presentado lo que han presentado eventos adversos son aquellos que ya venían con alguna historia de alergias importantes como anafilaxias, alergia al huevo, alergia a algunos de sus componentes. Es por eso de ahí la importancia de hacer un interrogatorio previo al paciente para tenerlo en cuenta para el momento de la vacunación. Bueno, esto que usted nos menciona, profe, es bastante relevante en el sentido de que muchas personas, al tener tanto acceso a la información, han generado o han alimentado aún más su miedo a vacunarse contra la COVID-19. Sin embargo, ahorita revisábamos unas cifras de la vacunación a nivel mundial
Y el profesor Carlos Álvarez seguramente ya está muy familiarizado con las cifras, no solo a nivel mundial, sino en Colombia. Y quisiera preguntarle, profe, ¿existe algún porcentaje de efectos adversos que se han presentado en el mundo hasta el momento? Sí, sí hay datos, y importante lo que comentaba el profesor Jairo, hay temas que están en los eventos relacionados que básicamente se encuentran en los ensayos clínicos. Recordemos que en las vacunas hay una serie de procesos y dentro de esos procesos de investigación siempre se evalúa la seguridad. Y la seguridad no es otra cosa que saber si qué efectos secundarios se producen cuando se administran las vacunas. Entonces hay una frecuencia de eventos asociados o relacionados, como digamos, síntomas que se generan cuando yo me vacuno, como comentaba el profesor Jairo, que me duele el brazo, que tenga fatiga, que tenga un poquito de dolor muscular, algunas veces incluso hasta fiebre, con unos porcentajes que pueden ser hasta el 20-30% de las personas lo pueden presentar, y es normal que lo presenten. Es importantísimo tener en cuenta esto, porque normalmente las vacunas lo que hacen es despertar mi sistema inmune para contrarrestar cuando llegue la verdadera infección, y ese despertar del sistema inmune produce síntomas, produce cosas que son completamente esperables. Entonces, que alguien haga fiebre después de haberse vacunado, pues es buenísimo porque está mostrando que el sistema lo reconoció y está haciendo la respuesta. O sea, que ese es un tema que no debe ser un problema de preocupación, y eso ocurre en los siguientes 24, 48, hasta 3 días se presentan estos síntomas, que es completamente esperable, y eso son lo que está reportado en los estudios. Ahora bien, viene otra serie de eventos o situaciones que pueden presentarse después de la vacunación cuando se empieza a hacer de forma masiva. Y en esto es lo que llamamos o también una farmacovigilancia, que es decir, se siguen evaluando porque hay algunos eventos adversos que son muy raros y que no se detectaron en los primeros ensayos clínicos y podrían aparecer. En el caso específico de COVID-19 ha aparecido, por ejemplo, con las vacunas de ARN, conocidas como la de Pfizer en Colombia, Pfizer BioNTech, aparece un efecto que es el de una reacción alérgica severa, que puede presentarse más o menos en 5 por cada millón de personas vacunadas. Es decir, también para tenerlo en cuenta, 999.995 no lo presentan, 5 lo pueden presentar, y lo importante es que ya lo conocemos. Entonces, al conocerlo, cuando se presenta, ya sabemos qué hacer desde el punto de vista de salud. Es decir, el médico, los vacunadores que están en un centro saben qué hacer cuando se presenta este síntoma, y estos síntomas se presentan en los primeros 30 días. Es decir, podría resumir esta pregunta en que efectivamente sí se presentan eventos con una frecuencia importante, 20%, 15%, algunos de los que nombré, pero esto es normal y ocurren en todas las vacunas, no solo en las de COVID-19. Y hay unos eventos muy raros que pueden presentarse, como el que acabo de nombrar, que podría presentarse más o menos en promedio 5 de cada millón de personas vacunadas. También es importante, y quiero resaltar acá un punto, en que no necesariamente cualquier evento o cualquier síntoma que se presente después de la vacunación es asociado a la misma. Y eso puede ser lo que llamamos en epidemiología eventos coincidentes. Es decir, yo me vacuné y me puede pasar otra cosa al otro día, pues no necesariamente porque me vacuné, sino porque iba a suceder desde el punto de vista de salud, podría suceder, y eso es parte de lo que se hace en análisis para poder determinar algunos de esos eventos, y entra un proceso de poder confirmar si efectivamente eso que se presentó si es asociado a la vacuna o es solamente una situación en particular. Muchas gracias por su explicación, profe Álvarez. Y quiero también contarle a la gente que una de las estrategias que se han implementado es que después de la vacunación, las personas que la acaban de recibir tienen que esperar aproximadamente 30 minutos antes de retirarse ya, digamos, a sus hogares después de haber recibido esta inmunización. ¿Quién nos puede contar, profe Morantes, al respecto? ¿Cuál es el principio, pues, de esta estrategia? Sí, claro, como cuando comentaba anteriormente, las reacciones adversas pueden presentarse de manera inmediata y unos de manera tardía. En los distintos estudios lo que se ha documentado es que casi el 80% de los pacientes que presentaron una reacción inmediata la presentaron el 75%, 70% en los primeros 15 minutos y hasta el 80% en la primera media hora. Es por eso que se hace importante que se haga el seguimiento de estos pacientes durante los primeros minutos. Con eso logramos cubrir de hasta 8 de cada 10 pacientes quienes van a generar una reacción alérgica. ¿Qué pasa? Si el resto si como dijo el profesor Álvarez, se pueden presentar incluso hasta 48 horas o hasta 30 días, que es los otros eventos adversos, entonces sería
imposible o difícil tener un paciente hospitalizado hasta un mes solo para hacer el seguimiento a estas reacciones. Es por eso que debemos, y de manera importante, estar vigilando a estos pacientes los primeros 15 a 30 minutos y de ahí entonces se dan los signos de alarma al paciente para que ante cualquier signo síntoma asociado o síntoma adicional o que persista, enseguida se comunique con la entidad de salud. Bueno, como con cualquier medicamento y con cualquier vacuna, hay personas que definitivamente la tienen contraindicada. En este caso, con la amplia variedad de vacunas contra la COVID-19, ¿qué personas definitivamente no deberían recibir la vacuna? Esa la pueden Sí, responder. eso es aquí, de acuerdo a cada tipo de vacuna podríamos ver algunas diferentes, pero para no entrar en disquisiciones metodológicas, hagámoslo para las vacunas que en este momento están en Colombia ya aplicándose. Después podemos hacer otro tiempo de sumar 3, ya podemos hablar de las otras vacunas. En este caso tenemos 2 vacunas que están ya aplicadas en Colombia. La primera es la vacuna de ARN, como comentaba hace un momento. Esta vacuna, como también ya dijimos, puede producir reacción alérgica y está contraindicada en aquellas personas que tengan una reacción alérgica a uno de los componentes. En este caso, el componente es el polietilenglicol. Es muy raro que uno de ciudadano sepa si es alérgico o no al polietilenglicol. Realmente las personas que han presentado una alergia severa, es posible que en algunos casos ya sepan que es el polietilenglicol. Y ahí esa es una contraindicación absoluta para no vacunarse. Ahora bien, viene una serie de reacciones alérgicas que pueden presentar las personas a otras cosas. Por ejemplo, las personas que son asmáticas, que han tenido que estar en cuidado intensivo porque se les cierra el pecho y se ahogan. Un ejemplo puntual, pero puede ser otras alergias a medicamentos o alimentos en los cuales las personas hayan tenido que realmente requerir manejo médico en urgencias, porque realmente cuando hablamos de choque anafiláctico, reacción anafiláctica, no es otra cosa que, además del brote que puede presentarlo o no, lo más importante es que o se hincha la cara o se le cierra la garganta y se ahoga. Eso es como un punto importante para que lo tengamos en cuenta. Estas personas que acabo de decir no tienen una contraindicación absoluta, sino hay que aplicarle la vacuna con precaución y es importante que cuando vayan a vacunarse le avisen al grupo vacunador que puede presentar, que tiene ese antecedente. La otra vacuna, que es la de vacuna del laboratorio Sinovac, la Coronavac, es una vacuna que tiene un componente que se llama hidróxido de aluminio, que es un nombre sofisticado para decir que es el vehículo, la suspensión donde se mete la vacuna para que además ayuda a generar un mejor despertar del sistema de defensa. Este componente hay personas que son alérgicas y entonces también hay que tenerlo en cuenta que si tiene una alergia a esto, pues básicamente, ¿cómo lo saben? Porque algunas veces ya se han aplicado otras vacunas que tienen este componente y pues han hecho una reacción alérgica. Digamos, esas son las contraindicaciones absolutas. Las otras son medidas de precaución o se deben aplicar con precaución. Hay otra serie de situaciones particulares. Por ejemplo, una que me han hecho frecuentemente es, no sé, ya Jairo también, el tema de la anticoagulación. Por ejemplo, que yo estoy anticoagulado, entonces me debo vacunar o otros medicamentos. Para el caso de la anticoagulación, no es una contraindicación. Sencillamente, dependiendo del tipo de medicamento que está tomando de anticoagulación, pues hay unas recomendaciones que en mi sugerencia, para no entrar aquí en un tema muy técnico, es preguntarle a su médico qué anticoagulante está y si tiene alguna diferencia en el momento de aplicarla. La mayoría no, eso no están contraindicadas, sino sencillamente hay que tener, como digo, precaución para la administración. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las alergias más comunes? Hay gente que, como yo, sufrimos de rinitis alérgica. Esto podría tenerse en cuenta como ya un antecedente, digamos, de alergias importante tener en cuenta en el momento de la vacunación, profe Morante. No, como lo comentaba el profesor Álvarez, estas alergias no realmente no contraindican la vacuna. Lo que hay es que revisar a pacientes quienes hayan presentado alergias severas a algunos de esos componentes, que obviamente, como lo comentaba también el profesor Álvarez, no es difícil que alguien lo sepa, o alergia a la primera dosis de vacunación. Es importante, de todas maneras, todos los tipos de alergias los debe comentar en el momento de la vacunación para que se tenga pendiente para la vacunación. Y además para el seguimiento en los primeros 30 minutos de estos pacientes. Bueno, hay un tema que no es, digamos, propio de la vacuna contra la COVID-19, pero que se presenta bastante cuando hablamos de vacunación, y es que hay gente que efectivamente le tiene miedo a las agujas. ¿Qué estrategias creen ustedes que hayan para las personas que deciden no vacunarse por este miedo
a las agujas en general. Sí, claro. Lo primero es informar y dar una información adecuada. Parte del miedo se genera por la desinformación o por el temor al que pasará. Sin embargo, una vez se informe al paciente, se le comenten todos los riesgos, la frecuencia con la que esto se presenta, que como lo hemos discutido es muy baja. Además, se le quite el efecto del miedo a la vacuna como tal. Esto va a disminuir ese temor. Adicionalmente, también va en el medio ambiente en el que se aplique. Idealmente debe ser un medio ambiente confortable, una adecuada comunicación entre el vacunador y a quien se va a vacunar, también el lenguaje con el que se esté utilizando para estos pacientes y la técnica. Siempre, como le comento, ante todo es tener una comunicación asertiva con todas estas personas para poder mitigar los miedos y así facilitar la vacunación. Sin embargo, también vale la pena que aquellos pacientes quienes ya tienen algún tipo de fobia a la vacunación, entonces se necesitaría adicionalmente, si no hay mejoría con eso, ya algún manejo psicológico o alguna terapia adicional. Bueno, adicional tenemos que tener en cuenta que hay algunos cuidados especiales que se deben tener después de haber recibido la inmunización para la COVID-19. ¿Qué nos pueden hablar al respecto de esto? ¿Cuáles cuidados son? Sí, yo creo que siempre puede haber un dolor local en el sitio de la vacunación, pues es uno de los efectos más comunes. Y digo lo que puede presentarse, también hay que tener en cuenta que muchas personas no sienten absolutamente nada, sino solamente el pinchazo y ya. Cuando hay dolor local y que puede presentarse una tumefacción, realmente inicialmente puede colocarse hielo para disminuir el dolor y la inflamación en el sitio local. Si hay algunos síntomas que son importantes o que realmente son síntomas, en el caso que comentaba de fiebre, si una fiebre importante, pues toma un antipirético, pero la mayoría son síntomas que resuelven y son como están descritos leves y moderados que no requieren ningún tipo de intervención médica o tomar algún medicamento. Creo que lo más importante, cogiendo lo que comentaba Jairo, que los efectos secundarios se presentan, de alérgica es importante en los primeros 30 minutos, el 80% y un 20% que probablemente podría presentarse en las siguientes horas o días. Y en eso básicamente son los signos de alarma que podría presentarse. Si yo pasé los 30 minutos, me fui para mi casa y empiezo a tener dificultad para respirar, pues tengo que ir a un servicio de urgencias. Si empiezo a tener un brote importante en la piel que no tenía o me empiezo a hinchar, pues debo ir también o llamar a mi servicio médico para que me revisen o poder consultar, o si es un caso importante, ir a un servicio de urgencias. Yo creo que son más signos de alarma que pueden presentarse asociados. Ahora bien, hay algo que es supremamente importante. Otra contraindicación que se me olvidó comentar, pero que es clave para lo que voy a decir, es que las personas que tienen COVID-19 están contraindicadas vacunarse. Pero podría ser que alguien se vacuna sin saber que tiene COVID, porque está en el periodo de incubación o tiene algunos síntomas. Inicialmente no tenía síntomas, perdón, al momento de vacunarse, pero en los siguientes 2-3 días pueden presentarlos. Entonces, si a los primeros 24, 48 horas y hasta 72, si presenta algunos síntomas, podrían ser asociados a la vacuna. Pero después de 72 horas, si presenta fiebre, tos seca, dolor de cabeza, podría ser que se trate de que una persona paralelamente se haya contagiado, no por la vacuna. Quiero hacer énfasis en esto: las vacunas no pueden transmitir la enfermedad porque no son virus lo que están transmitiendo completos para poderlo hacer, pero sí puede ser que una persona se infecte antes o después o incluso durante o después de la vacunación. Cuando digo durante, es en el proceso que vaya a un sitio y de pronto no tenga las medidas de bioseguridad, y por eso también aclaro y hago énfasis la importancia de, el momento de vacunarse, tener todas las medidas y cumplir todas las medidas de bioseguridad para evitar una situación de infección justo en la primera dosis de la vacuna, porque también recordemos que las vacunas no protegen inmediatamente, sino hay que esperar un tiempito para proteger. Bueno, hay otra cosa que siempre se pregunta al momento de uno recibir alguna receta médica, ¿no? Y es, ¿se puede tomar con este medicamento? En este caso, ¿se puede tomar después de recibir la vacuna contra la COVID-19? Bueno, idealmente no se ha documentado la interacción con pero idealmente no, para evitar confundir también algunos síntomas del consumo de alcohol con la asociación al medicamento.
No sé si el profesor Álvarez tenga alguna anotación. Sí, no, yo creo que no hay contraindicación para, o sea, primero los medicamentos y es también importante, las personas que están tomando medicamentos, sus medicamentos de sus enfermedades de diabetes, hipertensión, es clave que sigan tomando los medicamentos, porque no hay contraindicación para suspenderlos, no hay ninguna, de hecho, toma el ejemplo de la anticoagulación, que es de pronto uno mucho más complejo, pero los otros medicamentos, clave que se sigan tomando los medicamentos. No hay ninguna contraindicación. Ahí también se han preguntado que si alguien puede tomarse una copa de vino o una cerveza para celebrar la vacunación, pues se la puede tomar, lo que no puede tomarse una botella, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta en este momento. Y con esto quiero decir que no hay ninguna contraindicación desde este punto de vista por la vacunación. Bueno, profesores, pues muchas gracias por despejarnos esta duda. Ahora quiero, para finalizar, preguntarle al doctor Álvarez, que ha estado tan pendiente de las cifras del avance de la vacunación en Colombia, si se tienen hasta el momento cifras de los efectos adversos que se han presentado con las vacunas que ya se han aplicado, doctor. Pues hablar de una cifra y de decir con certeza, pues no la tenemos, porque básicamente todavía hablar realmente, como decíamos al comienzo, de los eventos adversos realmente y eventos adversos graves, que son los que probablemente importan desde el punto de vista de vigilancia, pues hasta ahora está recolectando la información, llevamos 15, 20 días vacunando y hay que hacer análisis reales de los posibles casos. Recordemos que, o por lo menos la semana pasada vimos el caso de una enfermera en Sahagún que se presentó convulsiones y ahora poder decir que las convulsiones son asociadas a la vacuna y que es un evento adverso justamente con esta vacuna, ya es un paso adicional que requiere un análisis técnico para poderlo hacer. Y eso puede requerir unos días. Entonces, yo creo que aquí es importante resaltar dos cosas. Hay unos eventos o unos efectos secundarios o síntomas que se producen después de vacunar que son esperables, normales y que no deben preocuparle a las personas. Y hay unos eventos adversos serios que, cuando hablamos de adversos serios, son los que requieren hospitalización, requieren cuidado intensivo y requieren incluso a veces pudiera alguien fallecer. Y en ese escenario son eventos graves que requieren un seguimiento, un análisis para poder realmente determinar. En esos son los que tiene que concentrarse el sistema de salud y en este momento hay casos que se están analizando y probablemente podemos ver que en Colombia debe pasar lo mismo que en todo el mundo, donde ya hay un número importante de personas vacunadas, cientos de miles ya de millones de personas en los cuales los eventos esperados son los usuales sin algo llamativo que nos deba preocupar hasta el momento de lo que ya se ha empezado a hacer en el mundo. Bueno, profesores, muchísimas gracias por estar en este espacio y poderle dar a entender a la gente que la vacuna efectivamente es segura y que los efectos adversos están siendo estudiados y que no representan realmente un riesgo como sí representaría el contagio por la COVID-19. Muchas gracias por estar en este espacio y nos vemos en un próximo capítulo de Es Tiempo de Sumar, profes. Muchas gracias a ustedes y de nuevo gracias por la invitación. Bueno, un placer estar aquí con ustedes, con Jairo, con todos y siempre estar en Tiempo de Sumar es gratificante. Muchísimas gracias y a todos quienes nos sintonizaron, gracias por ver Es Tiempo de Sumar. No olviden compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar, esta apuesta de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, que busca informar y darle más seguridad a la gente en todo este proceso de la pandemia por la COVID-19. Nos vemos en la próxima oportunidad. El Gobierno Nacional actualizó los protocolos de bioseguridad para protegerse del coronavirus. Ya no se recomienda el uso de tapetes desinfectantes ni la desinfección de zapatos o ruedas de automóviles. Tampoco se recomienda tomar la temperatura o llenar listados al momento de ingresar a los establecimientos. Sin embargo, recuerda seguir usando el tapabocas, lavando tus manos frecuentemente y manteniendo la distancia física. Recuerda que es tiempo de sumar.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.